los tercios de un imperio. Estos son aquellos hombres que fueron tan famosos y temidos en el mundo, los que avasallaron príncipes, los que dominaron naciones, los que conquistaron provincias, los que dieron ley a la mayor parte de Europa. Los tercios españoles eran una perfecta combinación de las distintas unidades militares de la época, formadas por veteranos soldados y mandados, la mayoría de las veces por buenos oficiales. Además, no se trataba de simples mercenarios a sueldo. Eran hombres de honor, leales a su rey y unidos por una fervorosa fe católica. Todo esto motivaba a las tropas en el campo de batalla, lo que unido a sus victorias les creó una gran reputación en toda Europa. El poderío de estos tercios de infantería española sirvió de modelo y de inspiración a diversos poetas y dramaturgos para crear los más bellos versos que compusieron diversos poemas, sonetos y octavas en los que se ensalzan a estas unidades militares que formaban el ejército español de la época, viéndose una vez más la relación de la pluma con la espada, que ha sido una constante en nuestros ejércitos. Uno de los poetas que más destaca es Calderón de la Barca. En uno de sus más famosos poemas, el soldado español de los tercios alaba a los soldados que conforman cada una de las unidades. Este ejército que ves, vago al hielo y al calor. La república mejor y más política es del mundo, en que nadie espere que ser preferido pueda por la nobleza que hereda, sino por la que él adquiere. Porque aquí a la sangre excede el lugar que uno se hace, y sin mirar cómo nace, se mira cómo procede. Aquí la necesidad no es infamia, y si es honrado, pobre y desnudo un soldado, tiene mejor cualidad que el más galán y lucido. Porque aquí a lo que sospecho, no adorna el vestido al pecho, que el pecho adorna el vestido. Y así, de modestia llenos, a los más viejos verás, tratando de ser lo más y de aparentar lo menos. Aquí la más principal hazaña es obedecer, y el modo como ha de ser es ni pedir ni rehusar. Aquí, en fin, la cortesía, el buen trato, la verdad, la firmeza, la lealtad, el honor, la bizarría, el crédito, la opinión, la constancia, la paciencia, la humildad y la obediencia, fama, honor y vida son, caudal de pobres soldados, que en buena o mala fortuna, la milicia no es más que una religión de hombres honrados. Señores, el duque de Enghien considera que habéis combatido con un valor que excede las palabras. Por eso, os ofrece una rendición honrosa. Podéis conservar vuestras banderas y salir. Formación. ¿Qué decís? Decida al señor duque de Enghien que agradecemos sus palabras. Pero este es un tercio español. Diego, hasta aquí hemos llegado. Diego, cuenta lo que fuimos. Un saludo a todos desde Ceuta, cuna de la Legión Española y perla del Mediterráneo.